Ya es hora de Nación Veracruz, 500 años y más de historia, tradición, cultura, arte, puerto. Empezando mes, empezando semana y empezando nuevo gobierno, Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Así es, don Jorge, ya, como decía la abuela, ya se fue el año, pero sí nos trajo estas novedades muy interesantes, los discursos, la forma de tomar posesión con los gobernadores indígenas me llamó mucho la atención. Es parte de algo que debió de seguir siendo tradición desde hace mucho tiempo, porque precisamente la base y los sustentos son los pueblos originales de esta nación, y no se les había tomado en cuenta como ahora ha sucedido con el bastón de mando y todo lo que significa, aparte de todas las visitas y la parte democrática, republicana, que también me llamó la atención cuando se refirieron a Felipe VI como Felipe VI, el rey Felipe. O sea, faltó ahí el protocolo de su majestad, pero pues es parte precisamente de la cuestión republicana. Entonces dudo mucho que don Felipe regrese ahora muy cerca para lo de los 500 años, pero bueno, ya es una cuestión precisamente histórica también. Bueno, entonces efectivamente, Miguel, vamos a seguir con todos estos puntos, y el día de hoy invitados especiales como siempre, Héctor Haas también ya dándole la bienvenida, que nos va a continuar. Vas a continuar, Héctor, con todo lo que tiene que ver, ¿no?, con los temas de tanto el arrecife como ya también de toda esta parte, ¿no?, que habíamos quedado pendientes también de lo que es el fraccionamiento Reforma, cuando se fracciona, todo esto. Pero previamente vamos a entrar con Celso Eric Garrido del Castillo, nuestro analista de políticas públicas, donde pues, el día de hoy en Nación Veracruz 500 años y más nos va a estar platicando sobre estas políticas públicas que se pueden y se deben de hacer en torno a la cultura, a la historia y a, por ejemplo, lo que comentábamos hace un momento con Miguel, esta apuesta también a todo lo que es el recuperar todo este acervo histórico, cultural, directamente por la esposa del presidente, de Andrés Manuel López Obrador, por Beatriz Gutiérrez Müller, y todo esto, lo que se puede y lo que se debe hacer en materia de políticas públicas. Celso, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Aquí un placer estar con los panelistas del programa tan cultural de la cadena más latina. Realmente la barra cultural se llena de brillo con estos elementos. Aquí mi gran amigo y estimado Miguel Salvador, que déjame decirte, anda promoviendo una medalla simbólica. Esperemos que al rato la promueva, pero vale la pena por el origen de la expresión artística que tiene, pero sobre todo el componente histórico que debe ser parte de todos, inclusive los veracruzanos, ¿no? Deberemos de tener una parte para conocer realmente el origen, ¿no? Si tú no sabes de dónde vienes, pues poco a poco vas a poder saber a dónde vas a llegar, ¿no? Creo que esa es una parte principal, y precisamente yéndonos a todo esto, Celso, tú que eres experto en el tema de políticas públicas, ¿qué se debe de hacer empezando este gobierno para promover precisamente todo esto? Por ejemplo, esta medalla, ¿no? Que incluso se había quedado perdida ahí en el, ¿no? Oye, lo que dice Celso, ahorita me acaba de caer el 20, porque nada más había una litografía y de un reconocimiento a la joyería, joyeros veracruzanos, porque si nada más de una litografía del siglo XIX sacaron la medalla. La verdad, sí. Pues es que es cierto. Ahorita que lo estás diciendo, la parte de histórica, la parte artística, ¿no? Entonces... No, hay que conocer la historia. Fíjate qué interesante, ¿no? Hoy vemos un gobierno, la toma de protesta, con una mayoría legislativa. Y yo vendría al punto de decir, ojo, ¿qué va a hacer la oposición de aquí a 3 años? Imaginemos que nos vaya bien, ¿no? Porque eso queremos todos los mexicanos. La pregunta es, y la oposición, si nada más está esperando que le vaya mal al gobierno y esa es su carta fuerte, pues va a quedar muy corto. Entonces, ojo, hay que trabajar, y esta es una de las formas más fáciles de trabajar en pro de la ciudadanía a través de una política pública de nuestros legisladores estatales. Primero, la industria del cine hoy recibe demasiados subsidios por parte del impuesto sobre la renta para promover películas, que hoy en día, hay que decirlo, después del duopolio de Cinépolis y de la otra parte de Cinemex, es en el duopolio
de la presentación del cine, bueno, pues hoy está en streaming, que es una maravilla, Netflix, diferentes cadenas que venden este tipo de promociones, y las películas se pueden subir, ¿no? Hoy ya hay más actores que te pueden llegar a comprar la película, ¿no? Y eso puede promover la industria en cualquier nivel, ¿no? Pasó con Roma, ¿no? Exacto, Roma es el caso hoy que quiso romper, bueno, Cuarón ahí peleándose un poco con Cinépolis y luego con Netflix por ese punto. Pero bien, ¿qué podemos hacer como políticas públicas? Yo creo que aquí la parte importante es detonar, insisto, y ayuda y apoya a que el centro histórico como lugar de desarrollo de cultura para grabar películas. O sea, imagínate, no poder grabar en el Museo de la Ciudad, por ahora que quedó tan bonito, la parte de San Juan de Ulúa, el Baluarte de Santiago, poder prestar este tipo de recintos aunados a una fianza, a una protección que no pueda dañar el acervo histórico, y poder promocionar una película, bueno, pues puede llegar a generar empleos, porque hay que decirlo, no solamente el cine genera empleos en esta parte. Si tú vemos la cadena hacia abajo, el productor, el director, el maquillista, es una derrame económico impresionante. O sea, tenemos que aprender los proveedores. O sea, es bárbaro. Yo creo que por esa parte. Dos, oye, en cuanto a este tipo de cadenas, de decir, yo he visto que en muchos lados a veces te venden un viaje, ¿no? Tú vas en la zona sur de Estados Unidos, en simple Tennessee, ¿no? Te cuentan una historia y está lleno el museo de cómo llegó el general a conquistar la ciudad. Y está lleno el museo todo el día, ¿no? ¿Y cómo puedes llenarte de una historia que de un general desconocido por la gran mayoría de los Estados Unidos puede generar tanto valor, cosa que no hay aquí en Veracruz, ¿no? Y ese tipo de cuestiones generados a una política pública, ya sea por las empresas apoyándose en una deducción aprobada por el impuesto estatal, el 2%, o sea, no hagas el 2% a la nómina, pues apóyanos en esto, o sea, trata de inducir en ese tipo de apoyos y apoyar a las empresas. Creo que es la vía. Acordemos que esto es darle gobernanza al ciudadano, no tenemos que quitarnos de la idea, y lo digo con mucho respeto, la parte de que el gobierno federal va a venir a darnos el dinero. ¿Sí? Ya no puede ser así, o sea, hay que invitar realmente al inversionista que pueda ver el arte como un negocio, porque hoy no lo vemos como un negocio. Pareciera que aprender o el arte no es negocio, cuando es muchísimo el negocio. Otra idea, por ejemplo, el famoso arte urbano. Hoy el arte urbano se vende en cantidades impresionantes en Estados Unidos. Un arte urbano, hay un pintor de arte urbano que es una incógnita y vende una obra de $2 millones. O sea, creo que las facetas del arte están plasmadas, o sea, hay muchísimas cuestiones. Creo que la parte es de sentarse con él, y hemos dicho una vez aquí, lo habíamos platicado. Oye, es un diputado de la oposición que sabe que no puede llegar a hacer grandes cambios, pero puede modificar esta parte e impulsar las zonas arqueológicas como una película, inclusive ante las universidades, porque hay que decirlo, hoy el celular puedes ya grabar tu película, no tiene necesidades. Además se hizo, acuérdate que hubo el festival que organicé en su momento, de San Sebastián, el Festival de Cine Extremo, que era con muy pocos recursos y había obras muy, muy buenas, muy interesantes. La leyenda de la condesa. La que hizo Isidro, acaba de saludar a Isidro Laisequilla. Y es una película local. O sea, y a final de cuentas creo que sí se puede llegar a hacer. Calidad, obviamente, y vamos a ir sumando en la calidad, en la producción, en las historias, pero creo que la historia del arte... Don Jorge tiene un guión que se llama No me quites esta vida. No, pues, oigan, si hay algún productor que nos ayude, tenemos 2 guiones. Se llama No me quites esta vida, y el otro es La nobleza jarocha, sobre el carnaval de Veracruz. Así hay, si nos escucha, ahí están los guiones, si hay algún diputado, oye, que diga, vamos a hacer la excepción, vamos a exceptuar el impuesto, vamos a dividirlo si tú promocionas una película. Y bueno, a final de cuentas, impulsas el arte, impulsas las películas, impulsas otro tipo de funciones, y yo creo que todos estarían felices porque generas empleos. Que a final de cuentas es la parte importante. A ver, mira, Celso, me quedo también con otra parte que hablas aquí. Hablas sobre esta cultura urbana, por ejemplo, ¿no? Todo esto se detona al 100% con el surrealismo, ¿no? Ya luego con la cultura pop, el arte pop en los Estados Unidos, ¿no? Con Andy Warhol, Jackson Pollock, que todos estos... que bajaban netamente la cultura, llegaban a puntos ya extremos donde ya decías, a ver, ya no me quieras vender también esto, me lo vendas como cultura cuando
te tragan. Uno llegó incluso Piero Manzoni, que él sí lo hizo ya desde un punto de vista, ya precisamente era de burla o de sorna, hasta donde bajabas, ¿no? Que si ponías un orinal, ¿no? Un migitorio, pues, ¿no? Como fue el de Marcel Duchamp, ¿no? Que un migitorio, que ese es arte. Pues bueno, pues sí, entonces ya llegó Piero Manzoni, entonces empezó a vender como arte, así, unos botes llenos de sus heces, ¿no? Y entonces entonces le dijo que esto es mierda de artista, ¿no? O sea, pero lo hacía de una manera reaccionaria, incluso decirle, bueno, no lleguen a eso, porque si vamos a eso, pues yo también entonces voy a venderlo así. Se necesita o se debe democratizar tanto así a la cultura y a la historia. Creo que hay que tener cuidado, ¿no? Tenemos un Instituto Veracruzano de Cultura que ojalá impidiera. Y una ley. Y una ley, o sea, tenemos que tener calidad. Sí. O sea, si queremos competir y algún día, el día de mañana, ¿por qué no pensar, imaginar y soñar y construir en el Festival Internacional de Cine de Veracruz? Sí. Oye, pues, se hizo, si fue internacional en su momento, y internacional aunque no haya llegado. Eliseo Subiela. Es aquí oye, ¿sí es cierto? Eliseo Subiela. Vino, estuvo en la estación. Hugo Stiglitz y Hugo Stiglitz también, que llegó un poco. Hugo Stiglitz llegó un poco en CrossFit. Bueno, como artista. 8 de la mañana. Gabriel Retes. Sí. Y Gabriel Retes también junto con Subiela. Oye, 8 de la mañana venía como. Seguía la fiesta. Creo que ese es el punto, creo que se puede desarrollar, o sea, es importante visualizarlo y eso se crea la gobernanza que decía de la cultura. Hoy la gobernanza de la cultura, ahí lo dijiste, ahí tenemos que trabajar en 3 vías. Una de los factores predominantes es las universidades que tengan la facultad de comunicaciones. Tenemos grandes universidades. Sí. Los chicos de hoy, yo estuve en Disruptivo 360 de una universidad famosa ahí en Díaz Mirón, que lo acaban de tener los chicos de la facultad de comunicaciones, y trajeron a varios promotores y bueno, prácticamente actores dentro del doblaje, y Paris Roa vino y dijo una frase cuando alguien le preguntó: yo quiero trabajar en la industria del doblaje, ¿no? Y quiero tener mi voz. Le dijo, bueno, hoy en día hay otro quería hacer, ¿cómo se llama? Películas. Muchos chicos querían hacer películas. Y le dijo, bueno, hoy la gran ventaja es que inténtalo, trata de hacerlo bien, trata de promoverlo y pues adelante, porque hoy pues, todos los contactos, no hay un contacto como decir, bueno, yo soy contador y mi papá es contador, pues llego a un puesto, ¿no? Las ideas, la creatividad, el chivo, hay que decir, los grandes actores, Guillermo del Toro, pues empezaron de la nada, ¿no? Ese es el camino que hoy podemos llegar, y creo que la creatividad la hay. Ese es un gran detonante. Lo que no es el billete, lo que no es dinero. Pero vaya, si empezamos nosotros, si podemos promover, una gobernanza, las facultades de comunicación, junto con los diputados, juntos con la parte económica, pues podemos generar productos interesantes en un festival. Voy a empezar a botear, ¿no? Ya, mi botecito. Puede ser. Voy a empezar con el Hotel Diligencias primero, a llevar mi botecito y de ahí pues... ahí ven, a saludar ahí a Sergio. Oye, ¿verdad, Checo? Pues sí, oye, Checo, escúchanos. No, bueno, pues síganos escuchando aquí en Nación Veracruz, 500 años y más. Nos vamos a ir al corte, estamos en nuestras redes sociales para que nos sigan. Estamos en Nación Veracruz, Facebook Live, nos pueden seguir nuestra transmisión en vivo. Estamos también en Instagram, @Nación Veracruz, Twitter, @Nación Veracruz, y en nuestra página de internet www.nacionveracruz500.mx. Volvemos. Veracruz, puerto y puerta de México. Administración Portuaria Integral de Veracruz. Ya es hora de Veracruz, puerto y puerta de México, este espacio que es patrocinado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz, la PIVER, que hoy nos trae todos estos temas sobre las políticas públicas para poder promover y difundir la historia y la cultura de nuestro país, de nuestro estado. Y en este caso también nos da mucho gusto recibir a Héctor Haas, promotor y difusor histórico y cultural aquí de Veracruz, donde nos quedamos pendientes, Héctor, que nos contaras más sobre, por ejemplo, sobre este fraccionamiento, ¿no? Fraccionamiento Reforma. Ya nos estuviste hablando precisamente de todo lo que tenía que ver con la parte marítima, ahora ya la parte de tierra, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Por qué se hace el fraccionamiento Reforma, por ejemplo, ¿no? Así es, buenos días, muy buenos días. Aquí de esta zona donde está Grupo Radio Networks. Sí, tenemos la ocasión anterior estuvimos hablando de
de los antiguos planos que había de esta zona donde aparece como lance de pámpanos. Un plano está en un par de planos en el Museo Naval, son originales, fueron obtenidos por subasta. Uno es de la primera intervención, el primer bombardeo aquí en Veracruz, desde el San Juan de Ulúa. Ese lo mandó a hacer directamente Guadalupe Victoria, ese plano, y ahí lo tienen exhibido en la sala de cartografía. Y el otro plano es precisamente de la segunda intervención, cuando estuvo acá Charles Baudin en la intervención francesa. También aparece en ambos esta zona que se llamaba ahí lance de pámpanos, ¿no? Lo explicamos la vez pasada. Y bueno, también nombramos también un plano que obtuvo allá en Italia, trajo Francisco del Paso y Troncoso también, y que había unos naufragios aquí en esta zona, porque en tiempo de norte todos los restos, los pecios que se le llaman, que naufragaban allá por San Juan de Ulúa, venían por el norte y venían a parar acá. Estos pecios, si van a bucear ustedes, se los van a encontrar concrecionados. Es una palabra geológica, así, viene como de concreto, ¿no? Pero es una palabra de la ciencia geológica, de geología, que se refiere a que ya están sinterizados, o sea, todos los polvos y caliza que está disuelta en el agua se ha metido entre los poros y ha formado un concreto, ¿no? ¿Cuál es el término? Concrecionado. Es exactamente para pequeño veracruzano ilustrado, La concreción es el proceso el cual se conforman las estalactitas y estalagmitas. Ahí las podemos ver en el San Juan de Ulúa. En el caso de aquí de Veracruz, creo que es el único lugar que pueden ver. ¿Y las que van para arriba cuáles son? Estalagmitas. Estalagmitas, sí. Y estalactitas las que bajan. Las que bajan. Pueden ir ustedes ahí a San Juan de Ulúa a ver estas. Entonces así mismo están estos pecios que están aquí enfrente, concrecionados, porque pues ya todos los materiales más bien disueltos en el agua son aquellos que se adhieren de esa forma, ¿no? Y bueno, pues el programa pasado hablamos de esa parte de mar, de esta zona, y ahora la parte de tierra pues también tiene su historia. No nada más recordamos el centro histórico, que para acá nada más había puras dunas y médanos, ¿no? Méganos, encontré un plano por ahí en donde dice méganos. Transcribe algún gringo ahí y lo pone como méganos. Entonces, bueno, esta zona estaba, es los límites que iba a tener, fíjense bien, ahí va algo sorpresivo. Hubiera estado por aquí una muralla, una fortificación externa. La ideó, la quiso hacer Manuel Robles, es el teniente coronel de ingenieros en el mandato de Antonio López de Santa Ana. Él era director. Con Holsinger estuvo en la batalla de 1847. Él era director de lo que es el proyecto lo que fue el proyecto del primer ferrocarril desde aquí de Veracruz hacia la hacienda de Manga de Clavo de Santa Ana. Nada más pasaba fuera de su casa. Sí. Nada más convenientemente. La quiso hacer. Entonces, cuando vino iba a venir la invasión, se dejaba entrever, ya mandaron a quitar toda la estructura que habían adelantado, la iban a quitar para que no se perdiera, ¿no? Entonces, preferible perder el tiempo de montaje. Entonces, se planeaba apoyar esa fortificación entre los hornos de Medina, que son los que le dieron el nombre al arrecife Hornos, esa punta donde está el acuario, y en el Panteón, de ahí al Panteón. Que había una fundición, había ahí. Los hornos de Medina era para calcinar los corales. Le sacaban el carbonato de calcio, que es lo que forma la piedra caliza del coral, se calcina, o sea, se desoxida, se desoxigena y ya queda la pura cal viva. Tal cual, casi una cal muy parecida químicamente a la que usamos hoy en día. Entonces, ahí, en base a calcinar todos los materiales calcáreos por eso era el playón de hornos. Así es. Ahí estaban los hornos. Ahí estaban los hornos de Medina, por ahí. Por ahí pueden ustedes ver unos planos. Pero, a ver, te interrumpo. ¿No esa fortificación estaba aquí adelante? ¿Sí se hizo una fortificación? No, es que allá hubo un punto de mira, allá en Mocambo. En Mocambo. Yo estoy hablando aquí de la que se iba a hacer con durmientes del ferrocarril desde el Playón de Hornos, de ahí una línea hasta el cementerio, que era el del Canelo, donde estaba el parque ecológico, y el otro punto
iba a ser en la Casamata, que la Casamata precisamente es el extremo, Sí. que ahorita vamos a hablar, el extremo al poniente del fraccionamiento Reforma, ya es rumbo al Panteón General, al Panteón particular. Entonces, bueno, no se hizo, ahí se hubieran retardado unos 15 días los enemigos, y bueno, teniente coronel Manuel Robles, y fue el que fortificó también Cerro Gordo. Cerro Gordo también, y bueno, los límites del fraccionamiento Reforma actualmente están acá en la calle Freire, que anteriormente se llamaba Malibrán, esa calle, precisamente sí. porque iba a la zona donde estaba esta hacienda de Juan Malibrán, que a la vez obtuvo de otros terratenientes aquí en Veracruz, y desde 1727 creo que se la concedió el Marqués de Casafuerte, ¿no? A ciertos terratenientes, no recuerdo los nombres, y bueno, está en Fundacrover, ¿no? Están unas publicaciones. Así es. Y ya después la adquiere Juan Malibrán. De Juan Malibrán y Juan Bosques. Malibrán, y ya después se le quedó cuando fallece a Beatriz del Real, ¿no? Ya A su todo lo demás esposa de Juan, y se la venden a la hermana, que es sí, Beatriz, sí, porque eran varios hermanos. De hecho, hermanos por ahí, y cuñadas, ¿no? ahí Sí. tenemos nuevos datos, me envió ya, una persona. ya lo de la condesa de Malibrán es una leyenda, Sí. leyenda jarocha, Así ¿no? es. Pero Sí. todo eso es totalmente Nos diferente. queda un minutito, Héctor, entonces para más o menos irle, vamos a dejarlo en continuará la historia, pero bueno. para ir cerrando hasta ahora, ¿no? Sí, bueno, vamos a continuar por la próxima ocasión. Estas zonas, ahí estaba la Casamata. ¿Qué era la Casamata? Es un almacén de pólvora que se tenía para evitar que explotasen todas estas toneladas, casi 400 toneladas, aunque se oiga mucho, se guardaban ahí. Más o menos no dice en ningún lugar de dónde estaba la Casamata, pero a conjeturas hay una parte donde se dice que se sacó a 3,280 metros desde Puerta Merced, y justamente da al médano que está más o menos por donde era el castillo de Reino Mágico. O sea, Y 3 precisamente- kilómetros y sí, medio. y entonces se narra que la Casamata tenía una mira, así como el fuerte que estaba allá en los altos de Mocambo. La mira precisamente era por aquí, por Américas, era otro collado, porque allá tenemos un collado, allá por Los Hornos, y aquí teníamos otro collado. O sea, un collado es un paso entre los médanos, un collado. es un collado. Cualquier palabra paso más, entre ¿no? elevaciones. Y hay varias, es un collado. para el por ejemplo, pequeño veracruzano. cuando llaman allá en México entre el Ista y el Popo Paso de Cortés, de manera subjetiva, pero es un collado entre los un volcanes, paso. sí, entre dos O sea, elevaciones. collado es un paso. Entre dos elevaciones. Y de ahí, bueno, pues ya la próxima tendremos, por ejemplo, los nombres de las calles Sí. aquí, que puede ponerse como hizo el arquitecto Manolo Ruiz Falcón, allá en Veracruz, en el centro histórico. Todos podemos pues ver, consultar en cada esquina. Está muy bien reseñada cada esquina, como el arquitecto lo puso, también los tótem informativos. O también hay otras que parecen como si fuera la Talavera, ¿no? Esa la puso Adalberto Tejeda en el 82 al Ah, sí, que 85, esta calle se y llamaba esa tanto. les da los nombres antiguos. Acá, bueno, tenemos todos las calles del fraccionamiento Reforma. Bueno, aquí traía yo unas reseñas de cada Vamos a conquistador, dejarla cada navegante, y allá remata con la esfera Armilar. Todos le llaman el Parque del Mundo, para ir a patinar. Mi papá nos llevaba ahí para comprar el cabrito, antes vendían por ahí un amigo, y ese se llama esfera Armilar, no lo estoy sacando de la manga. Sí, Sí, como sí, la de aquí del Museo Naval. Sí, esa es la esfera. y, sí. y el mismo parquecito, así se denomina, aunque todos le llaman el del mundo. Esfera Armilar es un instrumento, no simplemente un mundo, sino un instrumento que representa no tanto al mundo, sino a la bóveda celeste. Y en medio está el mundo, de donde se parte esa perspectiva. ¿Y por qué? Porque todos estos navegantes utilizaban la navegación astronómica, que era mediante varios instrumentos, principalmente la esfera Armilar que vemos aquí. Está bueno, No, está muy bueno. Pero ya Está muy bueno continuaremos la porque próxima. todo eso sí. Continuaremos. Una Vamos a pregunta continuar, rapidita. sí. ¿Quién puso en el Museo de la Ciudad la banqueta? ¿Quién fue el que la plasmó? Que es preciosa. No sé esta. quién la hizo, pero está el grabado es Sí. de el lienzo de Tlaxcala. Tlaxcala, Sí. Ahí podemos ver, bueno, no sé, es la pregunta. Sí, claro, no claro, sé, no sé claro, quién, por supuesto. quién la grabó. Ajá, pero vaya, toda la Ah, historia, ¿no? el El lienzo lienzo. de Tlaxcala, Al rato lo Precioso, investigo, ¿no? ya que voy Sí. por allá al pues, ya simposio. que exactamente. No, vaya, Sí, pensando porque... y bueno, por tenemos último, esta calle donde está Grupo Radio Networks, es por alguna facilidad se le puso Washington. Bueno, una cortesía, quise decir.
pero originalmente cuando se hizo toda la configuración ¿Cómo se iba a de llamar? nomenclatura de navegantes era Francisco de Montejo, esta calle. Francisco de Montejo era uno de los Sí. 2 primeros alcaldes de Veracruz. ¿Ah, sí? ¿Fue? Y antes de eso fue uno de los 3 que vinieron junto con Pedro de Alvarado con Grijalva, que cada uno tenía su embarcación propia. Ya nos tenemos que ir, vamos a dejarlo. Ya está, ya ves. Vamos. Media hora más. Sí. También, sí, sí. Antes estuvieron Sí, allá sí, todos estuvieron con ahí en Grijalva, Mérida, ¿no? para hacer el Sí, paseo sí, Montejo de Mérida, ¿no? Sí, así. Bueno, pues nos vamos. Muchísimas Antes de gracias, Héctor Ojeda. Vamos a dejar pendiente también la parte de las nomenclaturas y que nos expliques bien todo lo de la Casa Mata, los distintos puntos, y volver a repetir gran parte de esto porque es la historia aquí ya del fraccionamiento Sí. Reforma como tal. Héctor Ojeda, muchísimas gracias. Gracias a Vamos ustedes. a dejarlo pendiente. Celso Eric Garrido del Castillo, pues muchísimas gracias también por participar con nosotros en todo lo que tiene que ver con las políticas públicas en torno a la historia y la cultura. Pues ojalá hagamos una iniciativa de ley. Ya hay que hacerlo. Hay que hacerlo, una iniciativa de ley, que ese es el compromiso. Va. El simposio, sí. Simposio ya está. Internacional de Historia Marítima y Naval, ahorita Ayer en el museo de la vamos, ciudad a las 10 de la mañana. Vamos. Nos despedimos. Muchísimas gracias, Miguel Salvador Rodríguez. Nos escuchamos mañana, don Jorge. Muchas gracias a todos ustedes. Pásenlo muy bien. Cadena Más Latina, Funda Crover y Administración Portuaria Integral de Veracruz presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima.